Vale, Marcos. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera sesión de la formación, cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración. Bueno, hoy es la tercera, la penúltima sesión en español. Mañana será la segunda sesión en portugués y el miércoles la cuarta en español. Entonces, bien, yo he preparado una presentación como siempre. Vamos a seguir la estructura de las sesiones anteriores. La primera, una breve como introducción más a cuestiones metodológicas con el tutorial número 3 y cuando concluya pasaremos a conversar con Alicia Sellés y con Marisa del laboratorio de CIRAT, que ha sido sobre agricultura tradicional de secano y regadío, y con Alicia hablaremos del JLab, que es el laboratorio de J, danza, música tradicional que ha habido en altura. Vale, voy a pasar a poner la presentación. Y después en la mitad, o sea, en la segunda mitad contaremos con Susana Moliner del proyecto Grigri, que bueno, contará distintas experiencias de laboratorios ciudadanos y de diferentes estrategias de mediación que han desarrollado en múltiples proyectos. Entonces, bueno, en los dos momentos pues tienen esa parte de conversación. Vale. Se ve la presentación, ¿verdad? Pues vamos allá. En el tutorial de hoy, que va a ser breve también, hablaremos de mediación y comunicación. Perdón que se ha colado ahí un interrogante. Y la idea de la mediación la entendemos muy entrelazada con la comunicación, con la difusión, ¿no? Pero, bueno, responde a esta definición que podemos dar de los laboratorios ciudadanos como una manera de convocar, de reunir a personas, a organizaciones con perfiles diferentes para que reflexionen sobre un tema, hagan un diagnóstico, propongan ideas, hagan propuestas o contribuyan a hacer realidad esas propuestas. Cada una de estas fases pueden incorporarse gente nueva, no es generar un grupo que lo haga todo, ¿no? Esto es importante señalarlo. Pero son momentos distintos, ¿no? La primera del pensar una temática, un problema, un deseo, ver cómo se puede desplegar, quién podría hacerlo. El siguiente sería buscar propuestas en torno a esa temática y una vez seleccionadas algunas, buscar a gente que quiera colaborar en su desarrollo. Y aquí, pues otra vez recordamos la secuencia, ¿no? Que es una secuencia que va como por fases, ¿no? Por etapas, que es la que acabo de decir, ¿no? Un marco temático, que puede ser como en el caso de los laboratorios que vamos a ver hoy, la agricultura tradicional de secano y de regadío o la jota y la música y la danza tradicional. Una vez que se decide la temática, pensar quiénes pueden estar interesados en contribuir, en colaborar en la organización del laboratorio. A partir del diagnóstico que se haga, se redacta una convocatoria a ideas y una vez luego seleccionadas esas, un número de ideas, no sé, 4, 5, 7, las que sean, 2, se abre una convocatoria a gente que quiera colaborar y así es como se crean los equipos de trabajo que se van a reunir en un taller de producción colaborativa, un taller de prototipado y finalmente pues los resultados se comparten y se presentan. Entonces hay una serie de funciones que son transversales, que son la documentación y la mediación, pero también la comunicación y la evaluación que decía Lucas en la pasada reunión, que son
transversales a todo el proceso, ¿no? Y hoy, como decía, nos vamos a detener en la mediación y la comunicación. Bueno, o sea, la mediación sería el modo de funcionamiento, el modo de gestión, podemos decir, el modo de gestión cultural o el modo de gestión de los laboratorios ciudadanos, que tiene que ver con gestionar, convocar, invitar la diversidad de perfiles, ¿no? Intentar introducir la mayor diversidad, ¿no? Una diversidad representativa de una sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces en los contextos institucionales gran parte de la sociedad, ¿no?, queda fuera, ¿no? Entonces hay que elaborar estrategias de invitación, de mediación para que eso sea posible. Entonces, a veces hemos descrito la función de la mediación como si fuera una persona como una navaja suiza, ¿no?, que tiene que tener muchas funciones. Estas 5 que ponemos en el extremo son casi como las principales, ¿no? Una parte de investigación, de escucha, de conversación, eh, digamos, para detectar posibilidades, intereses. Otra de invitación, bueno, pues para convocar, para, para posibilitar, ¿no?, la participación, hacerla accesible. No es suficiente solamente con publicar, ¿no?, una convocatoria en la web y esperar a que lleguen propuestas o lleguen colaboradores, sino hay que activamente invitar. Y la idea de que poca gente, ¿no?, se resiste a una invitación, que valoren su trabajo, sus posibles contribuciones, ¿no?, para proyectos que buscan mejorar la vida en ese lugar. La función de la mediación también es de conexión, ¿no? De decir, tu perfil puede encajar muy bien con esta iniciativa o con esta idea, este grupo, y entonces, bueno, pues se conectan, ¿no?, unas cosas con otras, unas personas con otras. Y la labor de acogida también, porque siempre va a haber gente que esté curiosa, que llegue ahí sin saber muy bien dónde está, y entonces ahí hay una labor de acogida, de hospitalidad, ¿no? De hacer que la gente no se sienta fuera, sino al revés, se sienta invitada a formar parte. Y luego hay una labor de acompañamiento, que esta se da más cuando ya los grupos están formados, de ir acompañándolos, viendo cuáles son sus necesidades, ver cómo también, ¿no?, pueden necesitar algo de fuera, y entonces entrarían también las otras funciones, ¿no? Ver que pues este grupo necesita a alguien que sepa de, no sé, de leyes o de programación informática. Entonces hay que buscar e invitar a potenciales colaboradores que puedan ayudar, ¿no? Bueno, o sea que más o menos hay una secuencia, pero también a la vez todas estas funciones se van dando de manera simultánea. Ahora vamos a ir una por una según las fases del proyecto, ¿no? En la fase inicial, cuando queremos investigar sobre una temática, desglosarla en partes, ver qué proyectos están haciendo en otros lugares, pues es un proceso también de mapeo, de escucha, de conversación. Se pueden hacer diagnósticos colaborativos y a partir de ahí abrir vías, ¿no? Pues según potencialidades. De repente, pues estamos haciendo un diagnóstico en un barrio donde hay no sé, un solar que lleva en desuso mucho tiempo y que podría ser, no sé, un campo de juegos infantiles o un huerto. Y entonces el propio mapeo, el propio diagnóstico, ¿no?, el pensar el entorno va generando posibles ideas, ¿no? Y a lo mejor alguien se anima, ¿no?, a montar algo ahí. Quien dice un huerto podría ser no sé, un grupo musical, un coro, una escuela de música o de teatro. Bueno, eso ya, según las necesidades o los deseos que se detecten, pueden decantarse en propuestas concretas. Bien, una vez que ya tenemos ¿no?, un diagnóstico de posibles proyectos, hay toda esta función de invitar y conectar. Y aquí he puesto la foto del día que presentamos en el pleno, en la sala del Pleno Municipal de Altura, que luego nos contará más Alicia, el laboratorio, la convocatoria a proyectos de JLab.
donde ya salieron algunas ideas y algunos vecinos veían posibilidades. De hecho, luego de las cosas que se hablaron, muchas fueron las que se concretaron en proyectos, ¿no? Y ahí también hay una invitación, una vez que tenemos los proyectos, una invitación a gente que quiera colaborar en esos proyectos que se hayan seleccionado. Y bueno, esta ya es una imagen de un laboratorio en Media Lab Prado. Como veis, los diferentes grupos trabajando en paralelo y cada uno con sus necesidades, la posibilidad de que entre alguien y quiera sumarse a alguno de los grupos. Entonces hay que tener una labor de acogida, ¿no? Que sea permeable, ¿no? A la participación de fuera. Y luego la labor de acompañamiento. Puede surgir pues, algún problema, alguna necesidad específica de algún participante, de alguno de los... Y entonces digamos, los que gestionan el laboratorio tienen esta labor, ¿no? de acompañar los procesos de trabajo. Muy bien, pues nada, voy a decir unas palabras porque aquí concluyo la idea de la mediación y decir que todas estas fases pueden tener también acciones de comunicación específicas, que puede ser pues ir a una radio local para contar la convocatoria, los proyectos seleccionados, para la búsqueda de colaboradores. O sea, cada una de las fases del laboratorio merece un momento, ¿no? Es un hito de comunicación y se pueden usar medios de difusión como puedan ser redes sociales, medios de comunicación tradicionales y bueno, todo lo que se nos ocurra para que la gente se entere de que es un proceso abierto a la participación de cualquiera. Entonces, aquí la mediación va entrelazada con la comunicación porque todo puede sumar. Todo puede sumar para que puedan llegar propuestas o participantes. Muy bien. Entonces, bueno, pasamos ya a los dos laboratorios con los que vamos a conversar hoy, que son los laboratorios de agricultura tradicional en CIRAD y el JLab de altura. Entonces, como en otras ocasiones, pondremos los vídeos resumen de 2 minutos así de cada uno de ellos en los que se cuenta la experiencia. Entonces, bueno, comencemos con el de CIRAD. En CIRAD estamos desarrollando los 2 laboratorios que hay en el pueblo ahora. Lo que se intenta hacer, sobre todo, documentar todo y que no se pierda. La Escuela de Saberes la hemos creado para recopilar conocimiento, intentar ayudarnos entre los vecinos del pueblo. Pues desde el Ayuntamiento valoramos este laboratorio, pues una mejora y una experiencia que es importante para el pueblo. La Asociación Cultural Las Salinas de CIRAD nació hace aproximadamente 16 años con el propósito de poner en valor el patrimonio del pueblo. Nos reunimos un grupo de personas y cada año desarrollamos un proyecto. Lo desarrollamos en verano porque viene mucha gente de fuera y así nos aprovechamos de sus conocimientos que ellos sabían cuando se fueron. Podemos aprender, podemos experimentar y luego pues a ver el fruto que luego nos puede dar todos estos laboratorios. Para identificar los distintos tipos de tierra, identificar también los cultivos que hay, qué tipo de cultivos se hacían en distintas partidas del término, intentar recuperar o mantener y para que no se pierda lo que hay ahora. Para valorar todos los frutos que tenemos en el pueblo y para que se pueda mejorar y tener mucho más frutales que están extinguidos. Hoy hemos ido a hacer una ruta por una parte del término del pueblo para intentar identificar distintos tipos de herbáceas aromáticas. Dentro de las actividades previstas hemos creado un espacio, una zona habilitada para poder plantar una selección de las plantas aromáticas que hay en el término de aquí del pueblo. Es importante que se cuide la cultura en CIRAD porque si no, no tendremos cultura nuestra de nuestro pueblo.
Bueno, y ahora voy a poner el vídeo de JLab de altura. Los 4 proyectos que se han presentado en JLab, la verdad es que están interrelacionados, se han retroalimentado los unos con los otros. El primer proyecto tiene el sueño de volver a tener un grupo folclórico aquí en Altura, pero para eso es importantísimo tener una base, ¿no? Gente que sepa bailar, y por eso la primera propuesta es hacer una escuela de jota. Pues es una escuela de baile en el que queremos enseñar mi compañera Begoña y yo, pues a todo tipo de público que quiera participar. La Escuela de Jota es un proyecto que nace de una manera muy humilde, ¿no? Con pequeños pasos, pero con un sueño muy grande, que es volver a tener un grupo folclórico. Mi papel ha sido el intentar poder sacar a flote lo que es la escuela, porque después de 25 años, tras intentarlo varias veces, no había habido forma. Este viaje pues, nos han dado la oportunidad. El segundo proyecto es el Museo de la Memoria, que ha querido crear una mediateca específica de toda la documentación gráfica, sonora y textual vinculadas a la historia de la jota en Altura. Se han recopilado muchísima documentación, se ha digitalizado, se está catalogando y se va a ofrecer para el resto de proyectos. Digamos que la Mediateca JLab es la memoria también de estos laboratorios, no solo la memoria de Altura. El tercer proyecto es un proyecto de una exposición fotográfica. Es invitar a la gente durante las fiestas, que es cuando más danza, baile o música hay, cualquier persona pueda hacer fotografías y prepararlas para una exposición. Tendrá su primer momento de inauguración en unas jornadas de música tradicional, que es el cuarto proyecto. Ocuparemos la plaza, es la plaza más transitada, y habrán multitud de talleres y actividades, tanto didácticas, de enseñar y conocer tanto la música como el baile, como lúdicas, ¿no? Lo que no queremos que se pierda es los bailes típicos regionales de aquí del pueblo, la jota. Bueno, fantástico. Bueno, está Marisa, creo. No sé si estás por aquí. Y si no, tenemos... Sí, estoy aquí, Marcos, disculpad. Bueno. Que se me ha hecho un poco tarde, pero nada. tengo un poco de mala conexión, entonces hablo desde el micrófono, ¿vale? Si nos importa. Nada, sin problema. Muchas gracias, Marisa. Vale, gracias a vosotros y disculpad. Nada. Bueno, como la sesión de hoy trata sobre esta forma, digamos, de trabajo o este modo de funcionamiento que es la mediación, ¿no? Que es como el arte de construir, ¿no? Un lugar que sea hospitalario, que invite a estar. Me gustaría como preguntaros por el proceso inicial, ¿no? De montar el laboratorio, que en cada uno de los casos ha sido diferente, y en concreto en el caso de CIRAT, la Asociación Las Salinas, que lleva mucho tiempo trabajando proyectos de patrimonio comunitario, también con el acompañamiento del PEU. Uno de los objetivos del laboratorio era ampliar la participación, ¿no? Que muchas veces decíais, bueno, el grupo que se implica en los proyectos siempre somos las mismas, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que se ha logrado, pero me gustaría también que lo contaras. Y en el caso de Alicia, creo que ha sido interesante también pensar que el laboratorio es una experiencia piloto de un proyecto ambicioso que es Casa Grande, que es un futuro centro cultural en Altura, y que también esta idea de experimentación abierta también creo que ha permitido
que gente bueno, que se conocía, pero que a lo mejor no habían colaborado en proyectos, en este caso lo han hecho. Entonces, bueno, os animo a comentar esta cuestión. Vale, pues por mi parte, por la parte de la Asociación Las Salinas, sabes que el pueblo es un pueblo pequeñito. La mayor parte de las que estamos ahí implicadas en mover todos los proyectos, pues estamos fuera del pueblo. Subimos los fines de semana y hay algunas personas que sí que están allí, pero la mayor parte de las que estamos ahí moviendo los proyectos, pues estamos fuera de Cirat. Por eso normalmente los proyectos siempre los solemos hacer, los solemos poner en práctica en agosto, que es cuanto más gente hay, porque en Cirat pues vienen gente que ha vivido cuando era pequeña en el pueblo, están un poco implicados en el pueblo y entonces aprovechamos también un poco que hay gente que viene de Barcelona o de Valencia para hacer nuestros proyectos. Y se suman también, pues también gente mayor que viene de fuera y nos puede explicar también todo lo que habían vivido en su juventud y ahí también nos buscamos toda esa información que nos puede nutrir. En ese sentido, pues por eso en el laboratorio lo intentamos desarrollar en el mes de agosto. Hicimos durante el mes de junio y julio, buscamos gente y luego lo desarrollamos o lo pusimos todos los resultados en el mes de agosto porque ahí también nos pudimos nutrir de experiencias que nos contaba gente que venía de Barcelona o de Valencia que habían vivido también su juventud en Cirat. Y luego, claro, en junio y en julio hicimos las 2 jornadas de laboratorio, que sí que pudimos coger a gente, se pudo sumar al proyecto gente de ahí del pueblo que nos enseñaron pues muchísimas cosas. Sí que es verdad que tuvimos que ir también, como es un pueblo pequeño, pues conocemos el que sabe mucho de un tema, que sabe mucho de otro tema y nos lo trajimos a nuestro terreno para que nos pudieran explicar y enriquecernos todos de la información que buscábamos. Nos falta, es verdad que nos falta un poco sumar a gente más joven, que es una cosa un poco más complicada. Así que nos gustaría que se implicaran también gente joven, que en algunos aspectos sí que se van sumando, pero hay ciertos aspectos que todavía es una asignatura pendiente. Gracias, Marisa. Mira, pues esto me lleva también para preguntarle a Alicia una cosa, porque en las reuniones de preparación, uno de los objetivos del laboratorio era, además, la elección de la temática, de la música, era también para abrir la posibilidad de incorporar a comunidades migrantes, comunidades de inmigrantes que viven en altura y ver cómo, bueno, pues sí, generar un espacio de encuentro y de colaboración. Y ahí tenemos también un reto que no se llegó a conseguir durante el laboratorio. Bueno, pues la verdad es que habéis dicho muchas cosas, Marcos. No sé si voy a intentar articular. Sí, lo que tú quieras, sí. Voy a intentar articular un poco las reflexiones, ¿no? Las cosas que habéis ido comentando que avanzan la pregunta. A la primera pregunta que proponías, ¿no? Que el laboratorio también nos ha servido un poco como para ensayar metodologías, ¿no? Por decirlo así, en un proyecto más ambicioso. Yo creo que esto es importante porque creo que es uno de los éxitos que hemos tenido, ¿no? Es decir, nosotros veníamos con la idea de que dentro de X años, cuando lo puedan los dineros, las obras y todo esto, podamos disponer de un edificio muy emblemático aquí en el pueblo, que es la Casa Grande, pero nos resistimos, desde el Consejo Municipal de Cultura, nos resistimos a que eso sea un contenedor más, ¿no? Queríamos que fuera, y estábamos todo el rato trabajando la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones, pero no solo una consulta puntual, ¿no? Queríamos trabajar un poco las metodologías diferentes de interacción y de la gestión cultural en altura. Claro, el laboratorio se presentó como una super oportunidad de ensayar, ¿no? Es decir, de generar espacios de trabajo con el patrimonio y con la vida cultural en altura, pero de una manera
valga la redundancia, de participación activa de la ciudadanía. No queríamos que viniera impuesto, ¿no?, desde la concejalía de turno o sino que realmente fuera. Y yo creo que esto sí que ha sido un éxito en el laboratorio porque la gente, de hecho, durante la primera sesión casi era pero esto y lo va a hacer el ayuntamiento, y esto y quién lo va a hacer, y esto quién lo va a pagar, y esto, y al final acabamos diciendo, venga, va, esto lo hacemos el martes, y nos arremangábamos y lo hacíamos todos. O no, esta sesión la hacemos, o sea, se ha cambiado completamente la dinámica, ¿no?, de ver que cuando tú puedes proponer una cosa y que tienes el acompañamiento de otras personas y el apoyo del ayuntamiento, y que eso al final se acaba siendo realidad. De hecho, desde el laboratorio, que lo hicimos en junio, finales de junio, uno de los proyectos ha empezado su camino, es decir, la Escuela de Jota ha hecho 2 masterclass durante el verano, ¿no?, 2 sesiones. Ahora se acaba de abrir ya el formulario para que la gente se amplíe, se apunte, perdón, a unas clases que se van a impartir todos los viernes. El colegio, en la escuela de música, en la asignatura de música, ha incluido tanto el baile como la música como programación, ¿no? Es decir, para que la escuela de Jota esté vinculada a la escuela, ¿no? Y ahí es donde igual, Marcos, con eso te respondo a la segunda, a la segunda cuestión que decías. Es verdad que en la participación de los nuevos alturanos, ¿no?, la participación de otras culturas que viven en altura, en el laboratorio no ha sido una realidad, pero ahora la perspectiva de la escuela, donde están todos y todas, ¿no?, el empezar a trabajar con esa idea desde la asignatura de música, de la asignatura de educación física, las mismas personas que van a hacer la escuela van a hacer visitas, se van a aprender, ¿no?, a tocar las jotas, seguidillas, bueno, lo que son las canciones más típicas de altura. Igual ahí sí tenemos la oportunidad, ¿no? Igual ahí, para las siguientes actividades o para las siguientes masterclass, ya tendremos niños y niñas, ¿no?, que provienen de otras culturas, que ya llevan viviendo mucho tiempo aquí y participen activamente en esas jornadas. Respecto a lo que decían en Ciudad de la incorporación de gente joven, también para nosotros eso era un reto, ¿no?, porque queríamos que fuera intergeneracional, no queríamos que la Jota, ¿no?, es un tema que corre el riesgo de tener solo personas mayores que se acuerdan, ¿no?, o que han vivido, y bueno, no en todos los proyectos, pero por ejemplo en el de fotografía sí que ha habido gente joven, 18, 19, 20 años, ¿no?, que ha sido a lo mejor el punto de enganche, no ha sido la Jota, pero ha sido la fotografía, ¿no? Entonces han tenido participación. Entonces, no sé, aquí también yo creo que la participación intergeneracional depende mucho también de los proyectos que se propongan, ¿no?, y de la labor de mediación que tú decías, ¿no, Marcos? Es también ir a buscarles, ¿no?, como concretamente. Entonces, para ir a buscarles, establecer un diálogo con esa navaja suiza que comentabas y escuchar realmente, ¿no?, y poder también trabajar con flexibilidad en los proyectos, que eso facilita, o sea, la metodología de laboratorio facilita esa flexibilidad, ¿no? Es decir, pues que el proyecto se puede ir moldeando también en función de los intereses, de los saberes, del conocimiento, de las habilidades, ¿no?, de las personas que participan. Y yo creo que eso nosotros también es uno de los retos, ¿no?, que tenemos a futuro, incluir a más gente joven, pero no ha estado mal, ¿vale? Hemos tenido, como habéis visto el vídeo, ha habido más gente mayor, pero también ha habido. Yo estaría en el medio de los que han participado en este laboratorio, ¿no? Eso está bien. Me gustaría también decir otra cosa respecto al tema de comunicación que comentabas hoy. Me gustaría comentar un poco también nosotros cómo lo hicimos, ¿no? Porque ahí también fuimos muy activos, ¿no? El grupo motor, a la hora de comunicar, fuimos muy activos. Y lo primero que hicimos fue abrir un perfil de Instagram y de Facebook vinculados a los del ayuntamiento, ¿vale? Para ya tener muchos seguidores y ya arrancar, ¿no?, con todo ese conocimiento, donde utilizábamos la mediateca, utilizábamos las fotografías, la música, ¿no?, para hacer
para hablar de los proyectos y también para que la gente se viera. Eso nos ayudó mucho a conocer, ¿no? todo este proceso de Mediateca, que hemos recibido tantas fotografías, a conocer a la gente que había bailado en algún momento, que había participado en algún momento. Entonces eso también nos facilitó una mediación, o sea, directamente una interpelación, ¿no? Hey, vosotros que estáis ahí, ¿qué podéis aportar? ¿Qué queréis hacer? Eso nos fue muy bien. Luego, la presentación esa más formal desde el ayuntamiento, ¿no? Que es verdad que fue un éxito y ahí ya salieron muchos proyectos. Y luego también fuimos a la tele. Tú comentabas, Marcos, antes, nosotros fuimos a la tele. Y fuimos a la tele todos los promotores, fuimos a la tele, hicimos ahí una presentación con todo, y cada promotor propuso su proyecto, defendió su proyecto en la tele comarcal, ¿no? Y eso estaban también muy nerviosos porque nunca, esto lo digo también por la parte metodológica, ¿no? Claro, igual hay gente que ha propuesto un proyecto pero que nunca había liderado un equipo, ¿no? Por decirlo así, o no había llevado, ¿no? Y entonces de repente se vieron en la tele contando lo que querían hacer, ¿no? Fue una experiencia también muy, muy chula esta parte de la tele. Y luego, por supuesto, en la labor de mediación también, a mí me gustaría añadir que desde el grupo motor, desde el equipo de coordinación, pues nos hemos movido mucho para que a lo mejor no en todas las sesiones, pero sí que en determinadas sesiones participara gente que de verdad podía ayudar, ¿no? A consolidar y a que esos prototipos fueran una realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, como os he contado lo de la escuela, pues invitamos al maestro que se encarga de la educación de música para contarle y para proponerle. Y fuimos directamente a llamarle. Esto no es una mediación, eso fue un acoso y derribo. Tienes que venir, que te vamos a contar una cosa, pero también por lo que él podía aportar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros del funcionamiento de la escuela no teníamos ni idea. No sabíamos ni cómo se programaba, ni qué hay que hacer para que, si algo está en currículum, cómo se desarrolla. Bueno, pues todo lo pedagógico no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, queríamos hacer una escuela y esa parte no la teníamos. Y él también, pues, nos ayudó. Y lo mismo con la gente de fotografía y tal. Bueno, no sé, he ido muy rápido, pero creo que he contado. Muy buenas aportaciones. Y hay dos cosas que me gustaría que comentarais, o tres. Una es algo que has mencionado al principio sobre, digamos, el tipo de dinámica que se genera con respecto al ayuntamiento, ¿no? A la administración. Los dos laboratorios son iniciativas de vecinas y vecinos del pueblo, no son proyectos del municipio, ¿no? Del ayuntamiento, aunque en los dos casos ha habido apoyo desde el principio por parte del ayuntamiento. Y yo creo que es una modalidad interesante porque en municipios pequeños muchas veces lo que se necesita desde las concejalías, ¿no? De cultura o cualquier otra o desde la alcaldía, ¿no? Es que haya propuestas para poder darles algo de cobertura. Luego otra cuestión que me parece interesante en los dos laboratorios es que aunque en un caso eran 2 proyectos y en el otro 4, podríamos decir que había un proyecto común, porque los proyectos se entrelazaban entre sí y al final, pues por ejemplo, en las jornadas, que el proyecto de las jornadas de alguna manera aglutinaba a todos los demás. Ha habido interacción y en el caso de CIRAD, pues claramente el proyecto relacionado con la tierra, ¿no? La calidad del suelo y las cultivos están relacionados. ¿Cómo veis esto? Bueno, a ver, por una parte la asociación Las Salinas siempre ha ido un poco, bueno, sí que es verdad que nos han ayudado de parte del ayuntamiento, pero sobre todo las propuestas siempre han salido desde las asambleas de la asociación, que luego pues hemos pasado la propuesta al ayuntamiento y hasta ahora pues en la mayor parte de los casos hemos tenido apoyo. Pues por ejemplo, a la hora de este año que hicimos la exposición de todos los resultados, pues pudimos exponerlos en una sala del ayuntamiento. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que, y más en CIRAD, que es un pueblo tan pequeño, necesitamos el apoyo del ayuntamiento para poder movernos. No siempre ha estado a la par, que muchas veces hemos tenido que luchar mucho por sacar adelante los proyectos, pero bueno, siempre está bien que podamos ir unidos porque siempre se sacan más cosas, ¿no?
Eso, el tipo de lo que comentabas, ¿no? De la ayuda del ayuntamiento para los proyectos, comentabas eso, ¿no, Marcos? La otra pregunta que has hecho es cómo, sí que es verdad que los dos proyectos que se trabajaron en CIRAD, que era la parte de las tierras y luego la parte de los cultivos en peligro de extinción, sí que al final los terminamos interrelacionando y bueno, creo que nos salió un proyecto muy chulo que está ahí en el blog y que intentamos que a ver si el año que viene seguimos ampliándolo un poquito a poco. Pasa que nosotros, la asociación, siempre intentamos hacer proyectos nuevos cada año, aunque sí que tenemos abiertos un montón, porque siempre dejamos cosas abiertas para continuar buscando información, que es lo que nos gusta. Bueno, no sé si te he contestado todo lo que has preguntado o faltaba alguna cosa. Sí, no, bueno, y de hecho también es interesante ver cómo tanto los dos laboratorios, digamos, se suman a procesos que vienen ya de largo recorrido. Sí. Y incluso proyectos, en el caso de Altura, como el Museo de la Memoria, que ya lleva un tiempo activo, que presenta un proyecto para, digamos, ampliar una parte, que sería toda esta relacionada con la jota y la danza, ¿no? Pero son parecido un poco al trabajo que hacéis vosotras en las Salinas, Marisa. Claro, porque están muy interrelacionados con otros proyectos que hemos hecho antiguos, como los oficios de mis abuelos. Todas esas cosas están muy interrelacionados todos, que al fin y al cabo es el patrimonio que tenemos en el pueblo. Un poco la agricultura, todos los oficios antiguos. Y en Cirat es un pueblo fundamentalmente agrícola que ha sido toda la vida, pues imagínate, todo lo que hemos sacado de información de los laboratorios pues ha sido muy enriquecedor. Yo la verdad es que recomiendo mucho ver el blog de las Salinas, porque ahí se ven los proyectos. Por ejemplo, uno de los que visitamos durante el laboratorio fue el horno que habéis restaurado, el horno del pueblo. Bueno, el horno del pueblo, esto ha sido un poco debido a que en el horno antiguamente estaba la colección museográfica de Cirat. Entonces, a partir de un curso que hicimos con Peu, que queríamos catalogar los objetos, cuando llegamos a catalogarlos vimos que estaban todos en muy mal estado. Entonces, a partir de ahí se abrió empezó el proyecto de Salvemos Nuestro Museo, con el cual llevamos ya desde el 2016 restaurando piezas, catalogando piezas y ahí estamos. A partir de eso hemos conseguido abrir 3 espacios museográficos, que es la parte de la Torre del Conde, el horno municipal, que era donde inicialmente estaba toda la colección, y luego la Casa del Cura, que es un nuevo espacio en donde hemos podido colocar todos los objetos relacionados con las casas antiguas. Entonces, ahí tenemos los 3 espacios que estamos intentando desarrollar y que se separen como espacios museísticos. Y bueno, yo creo que nos queda ya muy poquito para conseguir este reto. Y bueno, y ahí estamos, que os invitamos a todos a Cirat cuando queráis a visitarlo. Y vuelvo a pedir disculpas porque se me ha pasado, o sea, estaba intentando conectarme, no tenía muy buena conexión y bueno, lo siento mucho. Estáis invitados a venir a Cirat cuando queráis y os invitamos a conocer todos nuestros proyectos. Has llegado a tiempo y se escucha muy bien. Madre, fatal. No, pero sí que se escucha, Marisa, se te escucha muy bien. Sí. Vale, muchas gracias. Alicia, ¿qué quieres aportar sobre esto? Pues mira, yo quiero aportar una reflexión que he hecho a posteriori, que no la teníamos de inicio, y es que hemos estado escribiendo sobre Casa Grande para el futuro de Casa Grande, y una cosa que yo creo que sí que ha sido valiosa es que hemos tenido el apoyo del ayuntamiento porque esta parte de participación ciudadana, gestión cultural y participación ciudadana es una propuesta y un proyecto del Consejo Municipal de Cultura. El Consejo Municipal de Cultura es la asamblea, digamos, de las asociaciones culturales que hay en Altura, ¿no? O sea, es un órgano consultivo, pero es un órgano también de ejecución. Entonces, es como la primera piedra de la participación ciudadana en Altura, ese Consejo Municipal de Cultura. Entonces, tenemos este apoyo del ayuntamiento, pero porque, digamos, representamos o estamos trabajando con todas las asociaciones. De hecho, para montar el laboratorio hicimos un grupo motor
de entre todas las asociaciones culturales. O sea, no somos una única asociación, hay varias asociaciones y la gente que ha participado como grupo motor de este laboratorio, o sea, ese grupo que se encargó de definir la convocatoria, desarrollar el tema, etcétera, al final son miembros del Consejo Municipal de Cultura. Entonces, y eso yo creo que también eso es bastante interesante. O de alguna manera nos legitima también más, ¿no? Porque somos un laboratorio del órgano de participación cultural, ¿no? En Altura, y por eso el ayuntamiento, yo digo así, ¿no? Tiene que apoyar los proyectos. Los tiene que, porque formamos parte, o sea, no somos una única asociación. Y ahí yo creo que sí que nos diferencia del resto de laboratorios que se han desarrollado, ¿no? Este año, porque siempre ha habido una asociación más motora, ¿no? Por decirlo así, o aunque ha habido participación de otras instancias, no sé, pues en Llucena, ¿no? También ha estado la asociación de Llucena, no sé, siempre ha habido una asociación más, en Altura no, en Altura éramos pues gente del Consejo de Cooperación, estaba, por ejemplo, el representante del Consejo de las Niñas y del Niño, de la Infancia, un representante de una asociación que se llama Base por Altura, otra asociación que es el Colectivo de Artistas Contemporáneos, bueno, pues todos esos de la localidad. Entonces, todos al final éramos 10 personas o 8 personas, que el cronista, la bibliotecaria, ¿no? O sea, hemos estado ahí, pues se junta un poco todo eso, se junta que no somos una asociación y que nos legitima ser el Consejo Municipal de Cultura. Y en cuanto a la interrelación que decías, pues sí, claro, de hecho, esto es como no dar puntada sin hilo, ¿no? Que decimos aquí, y aquí no vamos a dar ni una puntada sin hilo. Entonces, ya viene todo interrelacionado porque queremos que tenga un marco, que es Casa Grande. Nosotros siempre decimos que, y esta frase es de Ángel, no es mía, que Casa Grande, que todo lo que hacemos ya es hacer Casa Grande, ¿no? Aunque no tengamos casa. O sea, lo que hay que hacer es llevar esa idea, ¿no? de que todo esto tiene relación con esa gestión cultural Casa Grande que queremos, tengamos casa o no tengamos casa. Entonces, esa es la primera interrelación. Y la segunda interrelación es que las temáticas nos hilaban muy bien y nos hilaban también que recibimos 7 proyectos, pero algunos eran tan parecidos o podrían ser primos hermanos que antes de aprobarlos, cuando nos reunimos a decidir qué proyectos se hacían, pues llamamos también a los promotores para decirles, oye, ¿os importa juntar vuestro proyecto? Así podemos hacerlo. Porque había algunos que eran muy primos hermanos, ¿no? Algunos hacían más hincapié, por ejemplo, el de la escuela, hacía más hincapié uno hacía más hincapié en el grupo folclórico y otro más en el aprender. Y dijimos, bueno, igual esto, si se fusiona, ¿no? Podemos hacer un proyecto. Entonces, la interrelación no es solo entre los proyectos, sino que ya algunos son la unión de varias propuestas, ¿no? El de Mediateca, por ejemplo, estaba unido a un proyecto de investigación sobre el habla, sobre las variantes, ¿no? o las variedades, pues tanto de vocabulario como de fonética, ¿no? O sea, un estudio absolutamente filológico, pero que ha ayudado a recapitular letras, fonética. Bueno, yo creo que entonces, en la Mediateca era primero hacemos el fondo y así tienes una base para investigar, ¿no? Pues vamos a trabajar, vamos a incluir todo lo textual y todo lo audio, ¿no? La música para que eso también ayude al estudio que quiere hacer esta chica. Entonces hicimos un poco esto, esta es la interrelación y también así dábamos respuesta a todos los proyectos los 7 que se convocaban, ¿no? Porque igual hacer 7 grupos ya era más complicado. Qué bueno, Alicia. Pues bueno, como veis, también lo interesante y lo que estamos viendo en todas las sesiones es cómo cada laboratorio acaba siendo un mundo y cada laboratorio pues, se contextualiza en un lugar determinado, con diversidad también de participación en la organización, en el propio desarrollo de los proyectos y esa es su riqueza. Antes de abrir el micro a quien quiera preguntar, sí que me gustaría preguntaros por el papel que tiene la red de laboratorios impulsada desde el PEU y cómo eso os ha servido o no, el hecho también de ir escuchando las iniciativas de otros laboratorios, viendo también conexiones, ¿no? Entre unos y otros y
y es algo que yo creo que poco a poco ha ido tomando forma, ¿no? Yo creo que lo hemos ido viendo poco a poco y el día que hicimos la presentación en la UGI, en la reunión presencial, pues yo creo que todos fuimos conscientes de haber construido un proyecto colectivo que iba más allá de cada uno de los laboratorios. Y yo creo que ahí hay una potencia que es importante también, yo creo, no sé, mencionar ahora que estamos intentando ampliar esa red también a otros lugares. ¿Cómo lo veis? Hombre, pues yo por mi parte lo veo fundamental, porque muchas veces uno se encierra en su propio proyecto y simplemente viendo en otras localidades también otras ideas y ahí comentando ideas de todo, pues te enriqueces mucho y que puedes aplicar a tu proyecto. Y eso es fundamental. Muchas veces tú ves una cosa y estando escuchando a otros proyectos, a otras personas que están haciendo el mismo laboratorio, pues te surgen ideas para tu proyecto que de otra manera a lo mejor no hubieras encontrado. O sea que me parece que esa red de laboratorios es muy importante también para coger ideas para desarrollar tu propio proyecto, claro que sí. Uh-huh. También ha habido participación de unos laboratorios, organizadores de unos laboratorios, pues por ejemplo veo a Tere que estuvo en Cirat, bueno, ha habido cruces interesantes sí. y que yo creo que son la base también para futuras colaboraciones. ¿Cómo lo ves eso, Alicia? Pues a ver, yo te tengo que decir que a mí a veces también esto es el chascarrillo, pero me agobia un poco porque todos los proyectos me encantan y no me da la vida para llegar a todo. Entonces, a veces prefieres no saber lo que están haciendo otros para decir, me quedo en mi casa y no ya tengo bastante con lo que tengo. Entonces, esa es la primera, claro, ¿no? La primera cosa es esa, ¿no? Que ostras, ves muchos proyectos muy interesantes, o sea, y a mí, y bueno, muchos que según los contaban, por ejemplo, yo recuerdo el de Lucena, cuando cuentan que los menús escolares van a incluir recetas que se han recuperado de las escuelas de Masos, ¿sabes? A mí se me ponen los pelos de gallina y digo, jolín, qué cutre es mi proyecto, ¿no? O qué proyecto más pequeño tengo yo, ¿no? O qué impacto no pueden tener otros proyectos. Entonces, fuera de esto, ¿no? De la envidia que genera o de la envidia sana, esa cantidad de proyectos chulísimos que tienen lugar en otros sitios, yo creo que el tener una red para mí es, primero, una red entre nosotros es un aprendizaje, por lo que dices. O sea, nosotros no hubiéramos hecho nunca un Instagram si Javi, desde Villafranca, no hubiera hecho ese Instagram tan guay, ¿no? Nosotros decimos, también queremos un Instagram tan guay, ¿no? Esta parte es el aprendizaje total. Pero luego quiero también decir el potencial que sea que el PEU y que la UGI estén detrás. Porque que hayan venido un experto musicólogo a hablarnos de la jota en Asturias, altura, y que se haya sentado en una mesa, o sea, eso nosotros no hubiéramos conseguido por nosotros mismos nunca, o nos hubiera costado mucho, ¿no? Ese acompañamiento que hace la UGI a esta red, o sea, eso, por ejemplo, digo UGI, pero digo UGI, Marcos, bueno, todos los que, ¿sabes? Que el grupo, ¿no? De coordinación de esta red, eso enriquece un montón porque hay muchísima gente muy potente, muchos conocimientos, muchas conexiones y dices, bueno, ¿qué tiene que decir alguien de Asturias, ¿no? Algo de la Jota en un pueblo de Castellón. Pues tanto como que cuando vino alguien del Instituto de Cultura, del Instituto Valenciano de Cultura, que es también musicólogo, los dos se entendían perfectamente. El valenciano conocía nuestra Jota perfectamente y el de Asturias no, pero da igual, porque lo que era el tema, la jota, ¿sabes? Lo comentaban, lo hablaban con una expertise, con una capacidad de descontextualización y contextualización, con una capacidad de apertura y eso lo hemos conseguido por estar en esta red, ¿no? O sea, ese diálogo, presenciar ese diálogo y tener ese vídeo grabado donde nos hablan de la jota y tal, o de todo lo que es el baile tradicional y eso es oro molido, vamos, yo creo que eso es muy bueno. Sí, de alguna manera la idea, nuestra hipótesis, ¿no? Es que la red
ayuda a afianzar la acción local, ¿no? También como que da una cobertura. También es probable que desde los ayuntamientos pues también ¿no? respondan con más también interés por el hecho de formar parte, ¿no? de una red a escala provincial o estatal, no sé. Y luego, fijaos que se me ha olvidado en la parte de mediación y difusión hablar de las jornadas en las que presentamos cada uno de los laboratorios, cada una de las convocatorias con expertos invitados, que era lo que decía Alicia, ¿no? En el caso de la Jota, ¿no? Con 2 musicólogos, uno de Valencia y otro de Asturias, y en el caso de CIRAT, pues invitamos a iniciativas de agroecología, por ejemplo, de La Palma y otras, ¿no? Y yo creo que eso estuvo también muy bien. Muy interesante, sí. Bueno, pues fue el principio. Que fue el principio que nos cogió un poco el gusanillo, a ver por dónde empezamos, y eso fue pues un incentivo, porque ya empezamos a coger el hilo de aquellas personas que sabían tanto sobre plantas medicinales y de la agricultura. Entonces estuvo muy interesante porque ya empezamos a coger el hilo y a ver por dónde podíamos empezar todo este proyecto, que estuvo muy chulo, sí que es verdad. Esto lo vamos a compartir porque todas esas sesiones están grabadas y es interesante verlas ahora, ¿no? Después ya de ver los resultados, ver qué nos estábamos imaginando. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntarles algo? Nada, Marisa, lo hemos explicado muy bien. Lo hemos explicado bien. Estoy viendo a Fina y me estoy acordando que creo que fue Fina quien estuvo en el laboratorio de CIRAT, ¿verdad? Sí que estuvo Fina. Y otro señor, otro compañero del Tormo, que le gustaba mucho la agricultura, también estuvo. Sí, estuve yo y mi marido. Ah, vale, era tu marido, no sabía. Sí. Pues sí, estuvimos por la mañana, nos juntamos ahí en una sala, estuvimos hablando un poco de los proyectos y luego nos fuimos por la huerta, estuvimos viendo toda la huerta de CIRAT, que es muy, muy grande, y nos estuvieron enseñando pues eso, los árboles frutales en peligro de extinción que todavía quedan en CIRAT. Estuvimos dando una vuelta por la huerta. Y luego el siguiente día nos fuimos por la montaña a buscar las hierbas medicinales y las plantas aromáticas, y luego entre medio nosotros fuimos buscando pues las diferentes tierras de cultivo que hay en el camino de CIRAT. Tomando muestras, ¿no? Tomando muestras, y luego todo eso lo recopilamos un poco en la exposición. Y bueno, también teníamos compañeros que estuvieron investigando también todas esas parcelas agrícolas que en la antigüedad se utilizaban para regadío, para secano, el tipo de cultivo que se cultivaba en cada zona, y eso ha sido muy interesante. La gente este verano vino muchos a buscar en esos documentos la parcela de sus abuelos y dónde estaba y qué se cultivaba. Y eso todavía lo tenemos y la gente está muy interesada en esa documentación. Sí. Qué bueno. Hay una cuestión que también me habría gustado mencionar antes, porque ponemos, cuando presentamos los laboratorios, muchas veces la imagen es gente sentada en mesas, ¿no? Y eso es verdad que es una parte importante, pero también lo son las salidas, el tomar algo, las meriendas, las comidas. En el caso del J-Lab, todos los bailes, que incluso esto me encanta porque hubo baile incluso en la biblioteca. Y entonces, o sea que la idea es sentarnos en la mesa para hablar, pero rápidamente también hacer y construir cosas y pasear, salir y pasarlo bien, ¿no? Socializar y conocer a lo mejor a mucha gente de tu misma población que a lo mejor no has tenido tanta relación, y eso es una manera de unirse también. Está muy bien y de conocernos más.
Hacer pueblo, Totalmente. vamos a hacer pueblo. Totalmente. Esa parte para mí, yo creo que es una de los... Altura es un pueblo que tiene, pues eso, casi 4.000 habitantes. Entonces, es ese pueblo, que ese tamaño que no es ni pueblo pequeño ni pueblo grande, ¿no? Pero es verdad que sí que tiene dinámicas, ¿no? Muy del individualismo, muy de el garito y la caseta, así para que nos entendamos. Y esto cambia la perspectiva completamente, ¿no? Y al final en la plaza éramos 45 personas bailando, cada uno de su padre y de su madre. Yo creo que eso es de lo más importante de todos estos proyectos, es conocer a gente de tu alrededor y que puedas enriquecerte de sus vivencias relacionadas con un tema en concreto. Creo que eso es muy, muy importante. Total. Sí. Puri, tenemos pendiente los plantones. Tenemos pendiente los plantones, sí que es verdad. ¿Qué son los A ver, plantones? es que nos falta terminar una actividad, lo que pasa que no la pudimos hacer porque la persona que nos iba a guiar se puso enferma. Entonces lo tenemos pendiente, que no sé si será pues para Pascua o cuando podamos. Cuando se pueda. Cuando se pueda, sí. Pero bueno, ahí estamos. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp que nos van informando todo lo que hacen en la huerta, ¿eh? Sí, sí. Eso está muy bien. Sí, cuando va una persona a plantar tomates, pues explica cómo ha plantado los tomates, cuándo es la época de regarlo, bueno, todas estas cosas. Yo es que no soy muy de huerta, pero así bueno. estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy aprendiendo. O sea mucho. que la Escuela de Saberes está activa. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Maravilla. Tenemos en el grupo, en el chat, una aportación de Lucía Echeveste. Una pregunta. Buenas tardes. Desde la red se va a hacer una base de datos que recoja nuestros contactos más todos los posibles colaboradores que en las diversas regiones podrían ser invitados a participar o hacerles y que nos hagan llegar nuevas propuestas de laboratorios. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? De momento, para lo que ha sido el curso, hemos recogido la gente que se ha inscrito en el curso, la Universidad Jaume I tiene vuestros contactos y demás, pero solo tiene vuestros contactos a efectos de este curso. Como sabéis, por la Ley de Protección de Datos y demás, no podemos darle otro uso más allá de lo que es el propio curso. Dicho esto, como sabéis, la Ortiga Colectiva se encarga de la Secretaría Técnica de esta red ibérica. Y pues ya en la última sesión o ya os enviaremos a las personas inscritas les enviaremos un contacto de la Ortiga Colectiva o de cómo se estructure para proponeros que quien quiera tener más información a partir de ahora o formar parte de algún grupo o lo que sea, pues bueno, pues que tenga la posibilidad. En ese caso tendréis que volver a daros de alta e inscribiros de nuevo, ¿vale? Sí, tenemos el grupo de WhatsApp, también hay otro en Portugal y se hablaba de la posibilidad de generar un grupo. Claro, pero no podremos aprovechar los datos que tenemos del curso por lo que os comentaba, ¿de acuerdo? Claro, para quien quiera, ¿no? Claro. Se abra la posibilidad. Pero sí, o sea, justo, bueno, la idea de la red es esa, ¿no? Poder aumentar la posibilidad de colaboración desde los distintos lugares. Mira, veo que desde la Ortiga, no sé si Ángel ha enviado su correo, que de momento es donde se están recibiendo las propuestas de las sugerencias que queráis o de las consultas que tengáis que hacer. Bueno, pues si alguien más se anima, ¿alguna pregunta o un comentario? Antes de que se vaya Alicia, en el grupo en el chat hemos puesto también la noticia de Facebook sobre la escuela de Jota en Altura. ¿Vale? Es un enlace a Facebook, a la noticia en Facebook que se publicó, que, bueno, curiosamente hasta hoy era el plazo para apuntarse al curso de Jota. Alicia, todavía estás a tiempo, todavía estamos a tiempo, ¿vale?
Yo estoy apuntada ya. Vale, perdona. Me haces quedar Claro, mal. esa es otra de las cosas. Ahora parece, en altura, parece que soy yo la defensora máxima de la Jota. Esto ha sido buenísimo. Porque a mí, o sea, podría haber hablado de agricultura también. A mí lo que me gusta es la metodología, ¿no? Pero es verdad que cuando te metes en el tema, pues es verdad que ahora cantidad de gente piensa que es mi temazo, la Jota. Vale, ¿y cuándo son las jornadas, Alicia? Pues en principio iban a ser el 11 de octubre, pero Sí. la banda no puede asumir la organización y entonces se quieren llevar o bien para Santa Cecilia, que es por noviembre, finales de noviembre. En la exposición de fotografías sí que se lleva a Santa Cecilia, ¿vale? Se ha hecho durante todas las fiestas la recogida, ahora la gente tiene que ir a imprimir su foto para exposición en los comercios locales de fotografía, con la colaboración de ellos, que eso también es súper importante. Y la exposición sí que la harán. Entonces, para las jornadas tenemos una reunión la semana que viene para reubicar fechas, para ver cómo lo podemos llevar. Pero bueno, en principio, excepto jornadas que no tienen una fecha, todos los proyectos han ido para adelante. Así que, a ver. Bueno, pues sería genial ir. Bueno, pues Mira, yo... hay una pregunta. Hay una pregunta de Ale. Tienes que poner el micrófono. Ok. Bueno, ¿qué tal? Mi pregunta era un poco respecto de la permanencia de los proyectos, ¿no? Lo que había comentado Marisa, que de repente con Fina, que decían, tenemos un grupo de WhatsApp que nos van contando lo que van haciendo en la huerta, que me parece sumamente interesante, porque, bueno, el pueblo donde yo vivo somos en todo el ayuntamiento 1.500 habitantes, y se llena bastante los 3 meses de verano y luego pasa a ser un páramo donde no hay gente, ¿no? Entonces, todos los proyectos que uno puede pensar, creo que tenemos que tener la capacidad de ganarnos como la credibilidad de la gente, que no los vamos a reunir durante 3 días un verano para luego olvidarnos de lo que hicimos. O sea, cómo queda la huella dentro del pueblo para que lo vaya reactivando de a poco, ¿no? Que no sea solo los meses de verano donde hay vida en la calle y luego esto se aquieta durante 9 meses. Y luego, respecto de esa permanencia, ¿cómo hacéis? Siempre está la cuestión de conseguir sponsors o gente que ayude económicamente con los proyectos, porque todo requiere tiempo de dedicación, gente que se dedica a esto, que lo está moviendo, ¿no? La gente se cansa muy rápido, todos tenemos cosas que atender en nuestra economía de hogar. Entonces, ¿cómo se hace para llevar adelante un proyecto que sea sumamente motivador, tanto en la permanencia como en esas ganancias que le llegan a todo el mundo, ¿no? De alguna manera. Esas eran mis dudas. ¿Quieres que te explique yo un poquito? Mira, por ejemplo, nosotros, la asociación Las Salinas, ya trabajamos desde el 2009 haciendo proyectos anuales. Sí que es verdad que tiene que haber un grupo de personas que impulsen el proyecto. En el caso de Cirat, que igual es parecido a tu pueblo, en Cirat en invierno somos 200 habitantes y en verano pues a lo mejor son 3.000. Sí que es verdad que tiene que haber un grupo motor que tenga la ilusión, porque si no tienes ilusión en coger un proyecto y trabajarlo, eso se va a hacer puñetas. Entonces, las personas que estén en el grupo motor tienen que estar súper ilusionadas e intentar de alguna manera involucrar a todo el mundo para ilusionarlos. Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que nuestro proyecto, como he comentado antes, el proyecto fundamental lo desarrollamos en verano porque nosotros trabajamos con socios. La gente se apunta como socios, pagan 5 euros al año. Desde que hemos montado la asociación, la cuota son 5 euros y seguimos trabajando con esos 5 euros. Es verdad que no necesitas mucho dinero si realmente tu proyecto es ilusionante, porque es la gente, lo importante es que la misma gente del pueblo sea el motor y el que desarrolle el proyecto, y para eso necesitas muy poco dinero, solamente necesitas mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo. Entonces, con ese poquito de dinero, pues sí que hacemos alguna actividad, pero, por ejemplo, nosotras en la Asociación Las Salinas tenemos diferentes actividades que hacemos en verano, que es el proyecto fundamental, que lo elegimos en una reunión que hacemos en una asamblea en el mes de diciembre. Nos juntamos y
explicamos, a ver, ¿qué tema hacemos este año? ¿Qué tema patrimonial vamos a desarrollar? Y lo elegimos entre los que estamos allí y entonces ya empezamos a sacar ideas y pensando a ver qué actividades podemos hacer para desarrollar ese proyecto. Por otra parte, luego durante el año, en Pascua, siempre hacemos un taller de monas, de hacer monas de Pascua en la plaza. Nos juntamos, hacemos 250 monas con niños y todo, que montamos un taller enorme en la plaza. Y eso ya se ha quedado muy institucionalizado, que lo hacemos simplemente porque queremos abrir el tiro del horno para poder encender el horno municipal. Y eso ha sido una actividad que nos inventamos todos los años. No nos hacen mucho caso, pero nosotros hay el taller de monas. Y luego, en Navidad, también hacemos talleres para arreglar el árbol de Navidad con los niños y también estamos haciendo en los últimos años un Belén con todas, o sea, la gente del pueblo hace las maquetas de su casa y estamos haciendo un Belén con las maquetas de las casas de Cirati y de los sitios emblemáticos. Entonces eso ha enganchado a mucha gente, incluso gente que está en Barcelona, que luego vienen en verano, pues también están contribuyendo con eso. Entonces, intentamos con eso mantener un poquito el espíritu vivo para que la gente siga implicándose en los proyectos de la asociación. Y luego trabajamos también pues, con subvenciones que pedimos a Diputación y poco más, y con a lo mejor alguna ayuda que nos paga el ayuntamiento. Trabajamos anualmente con unos 3.000 euros entre socios y subvenciones, con eso, y siempre tenemos un poco para el año que viene. O sea que lo más importante de todo es buscar de qué manera puedes ilusionar a la gente para meterla en el proyecto, porque es el verdadero motor y si realmente tienen ganas de trabajarlo, necesitas muy poquito dinero para hacerlo. Claro, nuestros proyectos también suelen ser pues, proyectos que no son demasiado ambiciosos. El proyecto este del museo sí que es ambicioso y ahí tiene que contribuir el ayuntamiento con sus locales, pero los otros proyectos más culturales que, como todos esos que hemos hecho de laboratorio, pues es verdad que es más importante la ilusión que le pones que el dinero que necesitas, porque la gente que realmente quiere hacerlo, pues lo hace de una manera muy... que no necesitas dinero para ello, lo hace la gente porque quiere y porque quiere enriquecerse de alguna manera. No sé si... Eso es lo que como solemos trabajar nosotros desde la Asociación Las Salinas. Claro, nosotros desde... Claro, no somos asociación, entonces lo que nos preocupa, y justo estamos ahora en ese punto, es la continuidad del laboratorio, ¿no? O sea, del propio laboratorio, sí, ¿no? Ya hemos creado un grupo de 20 y tantas personas vinculadas a ese tema y con ganas de hacer cosas, pues ahora nuestro tema es cómo mantenerlo, ¿no? Cómo mantenerlo, cómo seguir ahí. Porque no somos una asociación, porque cada uno está en un sitio. Pero bueno, yo lo que sí que estamos intentando hacer es, esto es una estrategia como muy tal, pero no dejarles que se bajen. No dejarles que se bajen, ¿no? Es decir, ahora hacemos a raíz de la evaluación que hicimos del laboratorio con Ángel y con Marcos, pues hemos convocado una reunión para hacer la evaluación. Entonces, a la evaluación, ¿a quién hemos invitado? Al grupo motor y a los promotores, para que los promotores sigan, o sea, la propia evaluación sea como el pensar y por dónde vamos a seguir, ¿no? ¿Qué podemos seguir? Entonces, en ese punto, esa continuidad, digamos, más emocional, ¿no? Al laboratorio, no solo estoy 3 días aquí, sino que esto ya es como un proyecto, que este laboratorio es un proyecto que yo tengo, y hoy he trabajado con este grupo y mañana propongo otra cosa y trabajo con otro grupo, ¿no? En una segunda convocatoria. Eso es un poco la continuidad. Y también, pues, creo que están viendo que los proyectos no solo suceden un día, sino que tienen un trabajo a lo largo de. Entonces, eso también les da una continuidad, unas ganas de continuar. Entonces, estamos ahí. A nivel presupuestario, pues mira, todo el mundo arrima un poco el hombro, ¿no? Pues, por ejemplo, las colaboraciones son importantísimas. En la exposición de fotografía, por ejemplo, la gente ha hecho las fotografías, pero claro, hay que imprimirlas y hay que ponerlas para colgarlas en una exposición. Entonces, se ha buscado la colaboración de los establecimientos de fotografía del pueblo. Entonces, ellos
asumen esa aportación, ¿no? Y colaboran esa sponsorización de la exposición con la impresión. El ayuntamiento facilita con el montaje de los paneles, yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que también tú lo que planteas, y me parece un tema que igual es toda para otra sesión, Marcos, es toda la parte más de profesionalización del asunto. O sea, cuando esto ya, o por ejemplo, cuando en la mediación necesitas profesionales, ¿no? O cuando, ¿sabes qué? Ahí es donde, no sé si eso es un tema que también se trata en el curso, Marcos, yo creo que el año pasado, no sé si lo... Pero sí que es verdad que la UCI, por ejemplo, nos ayudaba también económicamente, ¿no? A esa mediación, a esa coordinación, para profesionalizar un poco ese trabajo también, ¿no? Porque al final son millones de correos, millones de llamadas, saber no sé qué, al final es un tiempo que le dedicas o un expertise, ¿no? O un conocimiento que puede aplicar, es un conocimiento experto, un saber hacer. Y eso pues también podría estar financiado, ¿no? De alguna manera buscar ese tipo de financiación. Entiendo que tu pregunta también iba un poco por ahí, ¿no? En esa profesionalización de la participación en el laboratorio o de inversión, si algún proyecto requiere inversión, ¿no? Esa parte, no sé si lo vais a tratar también, Marcos, pero igual también es un tema muy interesante, la parte de financiación. Y yo me tengo que ir, que ya me están llamando. Muy bien, sí. ¿Vale? Gracias, muchas gracias, Alicia. Chao, chao. Sí, yo creo que ya deberíamos pasar a la presentación de Susana, pero sí, la cuestión de la continuidad es algo que no se puede asegurar y yo creo que va a depender de muchos factores. O sea, la idea también de la red es intentar ver cómo aunar múltiples esfuerzos para que siga habiendo ganas, ¿no? Y ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Una de ellas es la sostenibilidad económica, pero no es la única, ¿no? Entonces, en cada caso ir viendo cómo avanzar, viendo cuáles son las necesidades de cada proyecto, de cada laboratorio, porque cada uno es un mundo, ¿no? Pero sí, o sea, lo ideal sería que esta infraestructura en red permitiera también la sostenibilidad en general, ¿no? De los proyectos y, ¿por qué no?, también la económica. Bueno, muchas gracias, Ale. Yo creo que pasamos ya a la presentación de Susana Moliners, que me hace también mucha ilusión presentar en el marco de este proyecto. Y en esta sesión 3 que hemos dedicado a la mediación, porque si algo tienen los proyectos de Grigri, que es una plataforma, un colectivo, una cooperativa que lleva ya tiempo desarrollando proyectos, si algo tienen es capacidad para inventar estrategias, dispositivos de mediación, que en el fondo es lo que hace real, ¿no? O hace efectivo crear contextos de diversidad. Y contextos de diversidad en los que participan los que normalmente no lo hacen o no lo harían si no llega a ser porque hay esa hospitalidad, ¿no? Que ellos han sabido, yo creo, generar, inventar con un montón de iniciativas que ahora veréis. Nosotros colaboramos en varios proyectos en Media Lab Prado, desde Grigri Pixel hasta Experimenta Distrito. Y luego pues también ahora pues están llevando a cabo iniciativas en distintos lugares del mundo, en países de África, también con el museo situado, en el Museo Reina Sofía, que yo creo que es una experiencia de mediación muy valiosa. En fin, Susana nos va a contar ahora. Muchísimas gracias, que también estás en una situación de cuidados. Tenemos que agradecer a toda la familia. Sí, muchísimas gracias, Marcos, y gracias, Ángel, y a todo el equipo de la Red Ibérica de Laboratorios y a todas vosotros por estar también aquí hasta ahora, las 7:19 de la tarde. Y nada, y la verdad, pues como comentaba Marcos, la idea es como compartiros algunas pautas coordenadas que a través de esta experiencia de los últimos años hemos colaborado en diferentes espacios o dispositivos de laboratorios, pueden seros útiles, ¿no?, para la puesta en marcha de estos espacios de colaboración, pero bueno, escuchando a la gente de Altura y de CIRAD, que la verdad es que vaya laboratorios más chulos, con ese JLab, que me he acordado yo de la AfroJ, de un laboratorio que hicimos con gente africana que vino al Media Lab y un prototipo era la AfroJ y también se dedicaron a utilizar el cuerpo para prototipar, o sea que ya hay como conexiones muy, muy chulas. Pues he preparado una presentación
que entiendo que la podéis ver. Sí, ¿no? La tenéis ahí, ¿no? Genial. Pues sí. Nada, la idea, bueno, y en cualquier momento si queréis cortarme o aclarar alguna de las cosas que os voy a comentar, la idea, ¿no, Marcos? Es tener aquí un momento más de contar como pautas a través de proyectos que hemos realizado para que luego, ¿no?, generemos como un pequeño debate o consultas o interrogantes que os ha dado la presentación. Bueno, nosotros, como decía Marcos, estamos en Vallecas, estoy aquí en el local, en Alto del Arenal, en Madrid. Somos una asociación cultural, como una cooperativa, somos varias con diferentes perfiles y nada, cuando vengáis por estos lares de centralidad, pues aquí estamos, nos podéis venir a ver y llevamos ya, vamos a hacer 10 años y en el sentido de los dispositivos, ¿no?, de mediación, en este diseño de propuestas de acompañamiento para estos procesos de creación colectiva, pues podríamos decir que no tenemos receta, sino que trabajamos más desde lo invisible, desde la intuición, desde lo intuitivo, ¿no? Grigri significa amuleto, es una palabra que hemos recogido de África del Oeste, donde hemos desarrollado muchos proyectos y creemos y pensamos, ¿no?, que cuando producimos proyectos de forma colaborativa y participada, protegemos y reencantamos espacios y creemos mucho en la magia colectiva. Por lo tanto, esta cuestión de lo invisible y lo imprevisto siempre está dentro de nuestro ADN, pero efectivamente, después de todos estos años de picando piedra, pues sí que hemos generado como una especie de decálogo de coordenadas o de pautas que pueden ayudar justamente a esa participación y a esa diversidad que creo que es la gran potencia de un laboratorio ciudadano, ¿no? Generar encuentro y vínculo entre perfiles de personas o de organizaciones que posiblemente si no hubiéramos generado ese entorno, ¿no?, ese contexto de posibilidad, no se hubieran vinculado, ¿no? Por lo tanto, esa potencia de transformación social que tiene un laboratorio. Entonces, voy a hacer como una especie de coordenadas de mediación en las que os voy a comentar un poco como una especie de pequeño titular y os voy a, bueno, con alguna foto de algún proyecto, ¿no? Para nosotros, como he comentado, lo más importante en un laboratorio ciudadano, lo que creemos que da esa diferencia a otro tipo de proyecto es la diversidad en el sentido de la multiplicación de miradas ante un hecho, ante una problemática, un tema, ¿no?, que es resultado de esa convocatoria que habéis lanzado, ¿no?, o de esa temática de proyectos. Creemos que cualquier asunto que nos interpela como sociedad, cuantas más miradas tengamos, generamos mayor riqueza, ¿no? Y también genera como más enjundia, ¿no? Entonces, sí que es interesante que en nuestro plan de mediación, en nuestro trabajo previo durante el lanzamiento de las convocatorias, potencialmente la convocatoria de ideas de proyecto, pero también la convocatoria de colaboradores, tengamos una relación proactiva en el territorio con un mapeado previo, como comentaba, ¿no?, la semana pasada, ¿no?, Lucas, ¿no?, del tema del diagnóstico, ¿no?, pues generar como un mapeado de agentes y por el hecho de abrir una convocatoria no te van a venir los proyectos por sí mismos, ¿no?, de ciertos perfiles. Entonces sí que es cierto que en ese momento de multitask, ese dibujo maravilloso que ha compartido Marcos, ¿no?, de todas las tareas que puede tener una persona o un equipo de personas mediadoras, el de ir a buscar, ¿no?, el de acompañar, el de generar deseo a diferentes perfiles de personas que, como contaban las compañeras también de Cirat y de Altura, ¿no?, que a lo mejor es personas que creen que no van a poder liderar un proceso colectivo porque creen que lo que ellos saben no tiene tanto valor o no van a ser capaces. Entonces, la importancia, ¿no?, de generar una relación proactiva y de fomentar esa diversidad de perfiles. Y aquí he puesto, bueno, la foto de un programa que hicimos durante varios años en Media Lab, Grigri Pixel, que era un laboratorio ciudadano con agentes de culturales africanas que venían de África, pero que participaban personas migrantes africanas sobre cómo generar una ciudad más hospitalaria, ¿no? Otra parte muy importante es la generación de ecosistemas. Es muy importante en el equipo de mediación generar, por ejemplo, a cada sesión que terminéis, poner en común
los avances de los diferentes proyectos para generar sinergias entre los diferentes proyectos que se van a prototipar en el laboratorio. O sea, doy por hecho que ya tenéis como esa idea, ¿no?, de cómo van las fases del proyecto, pero cuando esos proyectos van a convivir durante el espacio del taller de prototipado, es muy interesante ver de qué manera podemos generar sinergias entre los proyectos. Y otra cosa que me parece importante es generar ecosistemas con el afuera del laboratorio. Y en eso tiene mucha responsabilidad, ¿no? Por citos míos, pero los mediadores es como el corazón de generar esos puntos, ¿no? Como en los dibujos de cuando éramos peques que había esos puntos y había que unir los puntos, pues para generar esas constelaciones, ¿no? Entonces, como esa generación de ecosistemas fuera del laboratorio y en el laboratorio entre los diferentes proyectos, ¿no? Bueno, aquí una foto muy chula de un programa de laboratorios que hicimos en Media Lab y que vemos un poquito a Marcos abajo del todo de la foto. Otra parte importante para mí de la mediación, y perdonad si voy muy rápido, pero no quiero contaros ahí como los puntillos que había preparado, tiene que ver... Sí, voy bien, ¿no? Con el tema de la desapropiación. Creo que es un tema importante que cuando tenemos ya los promotores de las ideas seleccionadas, tenemos los colaboradores, las personas que van a sumarse a la idea del promotor, se juntan y muchas veces para prototipar ese proyecto durante el taller, ¿no? Y pues hay veces, en entornos pequeños quizá no, pero hay a veces que esas personas no se conocen, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más bellas de un laboratorio es esa construcción colectiva, ¿no? No hacemos el proyecto del promotor, sino que la idea, gracias a los aportes de los colaboradores y del equipo de mentores, ¿no?, o de personas expertas, esa idea va a transformarse. Si no hay transformación de la idea, no hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es muy importante que el equipo de mediación acompañe a ese proceso de desapropiación, que son palabras un poco gordo, pero me parece chulo, para que esa idea se transforme y sea la idea de todos y de todas, ¿no? Entonces, pues eso con mucho cuidado y mucha maña para poder hacerlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de un proyecto de laboratorio que hicimos en Valencia, en el Ciutat Lab, y bueno, y ese momento de poner en crisis, de generar qué necesidades tendrá esa idea. Y bueno, pues estar presente el equipo de mediación pues para generar el entorno así como amable, ¿no? Y de posibilidad que puede ser el que esa idea se transforme con los aportes de los colaboradores, ¿no? Otra cuestión que es un poco más pequeña y concreta es que es muy importante que el equipo de mediación sea pesado, yo sé pesada pero maja, de explicar la utilidad y los objetivos que queremos hacer constantemente, ¿no? Indicar y recordar los procesos de cómo, los horarios, los espacios, las dinámicas. Primero vamos a trabajar en equipos, luego vamos a hacer una puesta en común, tenemos un espacio de merienda y es algo que parece como un poco obvio, pero es importante. Bueno, aquí me veis en pleno proceso en un programa que hicimos de Grey Pixel con un centro de acogida y con la Asociación de Barrios de Vecinos de las Letras, en las que constantemente, porque posiblemente tú la tienes muy claro en tu cabeza, pero no es siempre obvio, ¿no? Y no porque sea gente de otros países, ¿eh? Esto pasa con cualquiera, que pues recordar por dónde vamos, ¿no? En ese sentido tiene que ver también que un equipo de mediación tiene que tener muy claro, que es importante no dar nada por hecho, que tiene que ver que constantemente generemos un trabajo de empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro para ir adecuando a las necesidades y ir imaginando pues lo que he comentado también Marcos, de qué posibilidades tiene este proyecto de conectarse con otro. Entonces, sí que tener como una mirada, como podríamos decir, periférica, no solamente de frente, sino como recoger lo que rodea para posibilitar posibles conexiones, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra foto de los diferentes proyectos que desarrollamos en Valencia. Esta tiene que ver también con una cuestión un poco de cómo puedes dinamizar, ¿no? Durante el momento del proceso del autor. Y es algo también que me da un poco de apuro decirlo, pero a veces hay que decirlo más, que es mira y sonríe más a los ojos. Cuando la gente habla y participa, pues sí que tener como, volviendo una atención proactiva y intentar que no se hablen los mismos, ¿no? Y entonces como que esa cuestión, volviendo del cuerpo, ¿no? Y de cómo ponerte en esos procesos colectivos, pues tener esa cierta generosidad, ¿no? Y cuidar y agradecer la participación de todas estas personas que están dando su tiempo, que es precioso, ¿no? No tenemos nunca tiempo. Entonces, bueno, pues como intentar
en lo posible pues hacer por dar y apreciar esas aportaciones, ¿no? Aquí tenemos otra foto del programa de Grigri Pixel. Esta le gusta también mucho a Marcos, tiene que ver con lo imprevisto, ¿no? Como adecuar el laboratorio. Aquí veréis que hay laboratorios que se llaman laboratorios, otros que se llaman proyectos que hemos aprovechado la metodología del Laboratorio Ciudadano para hacer otro tipo de proyecto. Creo que la metodología del Laboratorio Ciudadano es una metodología muy generosa porque da como unas claves, unas líneas cronológicas, pero luego tú lo puedes adaptar y transformar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, creo que es muy interesante cuando haces un proceso de mediación, tiene que ver con identificar qué elementos, qué hitos, qué personajes son importantes en el territorio y la comunidad donde se desarrolla el laboratorio para generar, como podríamos decir, como dispositivos que interpelen a la historia, ¿no? Y a la comunidad de ese lugar, ¿no? Y en este caso es contaros una historia así graciosa que fue el premio Borbolla, que es el nombre de un albañil cuando hicimos el Laboratorio Ciudadano en el barrio de Fuencarral en 2017 y 2018, con Medialab Prado, que es un barrio del norte de Madrid, pues nos dimos cuenta que una manera de generar como sensación de que estábamos hablando de algo que les importa, porque a veces palabras como laboratorio ciudadano, ¿no? Prototipo, innovación social, suena un poco extraño y difícil, ¿no? Y posiblemente esto que estamos hablando se ha hecho toda la vida en todas las sociedades, que es el trabajo colectivo para la mejora de la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues intentamos identificar qué personaje, y en este caso era el señor Borbolla, que ya falleció, que era un señor albañil, que ponía rampitas para que las personas pudieran ir con el carrito o plantaba árboles en las zonas comunes del barrio, ¿no? Y había siempre un recuerdo de esta persona, entonces pues esto no estaba dentro de la metodología de Medialab Prado, de dar un premio vecinal, pero creímos que era interesante utilizar la memoria de este hombre, lógicamente coordinados con la familia, con vecinos, para pues rescatar que lo que hacía Borbolla en el fondo era una persona que estaría participando en un laboratorio, ¿no? De generar mejoras para la vida del barrio, ¿no? Entonces, bueno, como un modo de innovar, ¿no? El propio modelo de laboratorio. Otra parte que estoy segura que ya habéis hecho, o sea, estoy diciendo cosas que seguro que ya la habéis puesto en marcha para las que habéis hecho laboratorios y las que no lo habéis hecho, imagino que os viene a la mente rápidamente, que es promueve espacios informales, ¿no? Esta cosa de que cocinando y comiendo se piensa mucho mejor y se hace todo mucho mejor. Entonces, sí que es verdad que como estamos hablando de esta cuestión de vincularse, de generar comunidad, de que al final el prototipo es un pretexto para hacer en común, para generar red, para generar esta cuestión colectiva, ¿no? Que como comentabais antes, cada vez nuestros incluso ciudades o municipios pequeños, cada uno va por su lado, ¿no? Y cada vez está más individualista, es generar espacios informales de encuentro, ¿no? Entonces, compartir una merienda, cocinar, o sea, que podemos tener momentos donde la gente se siente, ¿no? Como decíamos antes, pero que el paseo, la merienda, eso forma parte del laboratorio y es fundamental, ¿no? Para generar esa vinculación entre los diferentes proyectos. Y aquí nos veis en un Grigri Pixel, que este era el proyecto que hacíamos también en Medialab, haciéndonos unas arepas y de alguna manera pues generar un espacio de encuentro, ¿no? Entre mentores, promotores, colaboradores, ¿no? Como toda esa nomenclatura, mediadores, y de qué manera la mediación, ¿no? Puede estar ahí para habilitar estos espacios informales. Otra parte interesante, como otra pauta que a nosotros nos funciona mucho, igual que lo de mirar y sonreír más a los ojos, tiene que ver con reconocer y dar valor públicamente a las personas que colaboran en los procesos de trabajo, que puede ser desde ponerlos, de hacer puestas en común en espacios públicos, que la gente pues recoja hasta su diploma, bueno, no sé si diploma, pero hay veces que puede funcionar. Nosotros cuando trabajamos con personas migrantes les funciona también para el tema del arraigo, ¿no? Pero bueno, o para poner el nombre en los soportes de comunicación. Y es una forma también de generar vínculo y de generar pertenencia al proyecto más allá del laboratorio de, hemos hecho algo importante, ¿no? Y entonces esa importancia, visibilizarla y hacerla explícita en todo en la medida de lo posible. Y aquí tenemos un proyecto que desarrollamos hace unos años que se llama Un botiquín para mi ciudad, que los prototipos eran remedios, imagináis, ¿no? Cómo lo hemos transformado, eran remedios para cuidar y mejorar el barrio de Vallecas, en Orriols, en Valencia y en Ceuta.
Y en este caso, bueno, pues hicimos una línea de mermeladas y de fermentos que estaban con los nombres de todas las personas participantes y aquí lo estaban presentando en el barrio. Una buena mediación muchas veces y va mal para las vidas y las familias y las cuestiones de la conciliación, desborda los horarios establecidos, ¿no? Entonces, bueno, como que tener también esa capacidad pues para asumir esos desbordes y no solamente para el propio proceso de laboratorio, sino que pueden ser los mimbres que pueden generar otros proyectos en un futuro. Y en este caso me gusta mucho esta foto, que es cuando empezamos a montar el proyecto con Orriols, a los inicios durante la pandemia, que luego esta conexión nos ha ido para hacer otro proyecto con ellos y volvemos con... Bueno, como que esa cuestión y ese momento pues era de noche y estábamos conectados de manera online, ¿no? Como intentar estar como esa cuestión disponibles en lo posible, ¿no? Otra coordenada es interesante de cara a la mediación y al generar diversidad y generar hospitalidad, ¿no? Y que la gente se sienta parte del proceso, es intentar generar, y creo que ya, bueno, la escuela de saberes que estabais hablando, es como explicitar con un papelógrafo, si queréis, donde se puedan poner los saberes que de la gente participante, no solamente de los colaboradores, de los promotores, de los propios mentores, y no tanto como decir, yo sé AutoCAD, que está muy bien, o diseño para hacer los soportes gráficos, sino también yo sé cocinar, cuentos buenos chistes, o sea, como intentar generar un espacio de igualdad entre saberes más técnicos, saberes más sensoriales, pero que en todo caso hacen que la vida pueda ser, ¿no? Y la vida colectiva. Entonces, como que es bonito y luego también es una forma de poder generar conexiones a la hora de, pues, decir, joder, necesitamos tal cosa. Oye, pues mira, Joaquín puede tener volviendo a generar ecosistema de relaciones entre los proyectos, no entre el proyecto en sí mismo, sino entre proyectos diferentes, ¿no? Y aquí tengo, bueno, como un ejemplo de un proyecto que hicimos en La Paz, en Bolivia. Y ya creo que estoy terminando, perdonad, ya voy llegando. También esta parte, como comentaba Marcos, a nosotros siempre nos gusta como inventar, retorcer un poco el lenguaje, ser un poco bastardas, hacer como cosas nuevas, lo que decíamos, prototipos son remedios, un prototipo puede ser un amuleto, ¿no? Que es un gris-gris para interpelar a la comunidad africana. Y en este caso, pues eso, como intentar inventar modos de mediar para ser más visible de cara a la comunidad y que no seas, pues esto que es la otro ciudadano, pues me aburre o no tengo nada que contar, ¿no? Y pongo el ejemplo, pues un poco cuando hicimos con el equipo de mediación en Fuencarral, en el proyecto de Experimenta Distrito, pues nos llamamos los afiladores de ideas, ¿no? Porque nos parecía chulo que ese sonido que hay, bueno, en Madrid, en los barrios de Madrid todavía sigue el para afilar los cuchillos, ¿no? Pues entonces, en vez de cuchillos, afilábamos ideas, ¿qué te crees?, para la convocatoria de proyectos. Íbamos así, íbamos por los mercados con los carteles, ¿no? De ¿tienes una idea para tu barrio? Y vamos con el sonidillo. Y nada, pues eso, como que la creatividad y la imaginación y la parte más artística puede funcionar pues para las fases estas de convocatorias, de ideas y de proyectos, pues para que la gente sepa que estamos y lo que queremos hacer. Esta tiene que ver un poco con lo que ya he comentado y creo que estáis conscientes, ¿no? De intentar en todo momento adherirse y contaminarse con el contexto donde se sitúa un laboratorio. En este caso, bueno, con Orriols, la verdad que ha sido un trabajo muy, muy chulo, ¿no? Que, bueno, ahí están los proyectos que hicimos como una manifestación con pancartas, pues en vez de hacer una mediación clásica por redes, pues hicimos una manifestación de proyectos para que la gente se sumara, ¿no? Bueno, como que esa parte de que dejar abierto un poco y que era un trabajo que decidimos con el equipo de mediación y con los propios, el grupo motor, ¿no? Que activó el proceso de laboratorio. Ahora entro un poco más en la parte de comunicación, que para mí, como comentaba Marcos, es muy importante, comunicación, difusión, mediación. Intenta en lo posible que el laboratorio pueda ser difundido en canales más clásicos, ¿no? Me ha encantado que la gente de altura fuera a la tele local, ¿no? Pues como no tener miedo, no tener presión de es que lo nuestro no va a interesarle a nadie. Pues sí, puede interesarle. Aquí, en este momento, Telemadrid hizo una pieza de nuestra biblioverja que hicimos para el Fuencarral Experimenta en 2018. Entonces, bueno, como intentar pues hacer notas de prensa accesibles, con no palabras raros, sino como lo más cercano, para que podamos generar como vinculación con otro tipo de públicos.
Y ya terminaríamos como Cuida con Mimo la gráfica. Sí que nos gusta mucho, aunque seamos proyectos comunitarios, colectivos, parece que cuando trabajas con la base tienes que hacer cosas menos bellas, pero nosotros para nosotros la parte estética es importante. Y aquí tenemos, bueno, de cosas que hemos hecho para un botiquín para mi ciudad. Al tema también de la comunicación, que lo han dicho las compañeras, es contar el proceso o sea, que todo el proceso de mediación, no solamente de los lavatorios, se puede, lo que es el diagnóstico, todo el proceso de trabajo que estáis realizando, podéis ir haciendo pequeños vídeos para Instagram, por ejemplo, en nuestro caso que hicimos para un botiquín, para Ceuta, para Vallecas, para Orriols, volviendo que el laboratorio era botiquín, nuestros cambios de nombres. Y bueno, como también generar recursos de comunicación que no cuenten no solamente al término, sino durante el proceso de mediación, ¿no? Como que creemos que eso es importante. Y si los recursos lo permiten, hacer una peli, que en este caso sí que tuvimos la suerte con Medialab Prado y Ayuntamiento de Madrid de hacer una película que os recomiendo, Experimenta Ciudad, que fue esta, que está muy chula, de 2017, pero también hemos tenido ahora otro proceso que estamos haciendo en Mali, Mauritania y Senegal, de un proceso de laboratorios, donde son los propios equipos de mediación que graban con sus móviles y a partir de ahí vamos a hacer una pieza documental con esos materiales que graban las mediadoras. Y ya la ultimísima, para que nos dé tiempo a generar ahí un poquillo de debate, es pensar en el después, que creo que ya ha salido un poco, que el equipo de mediación también tiene que tener esa capacidad un poco, volviendo a esa mirada periférica, pero también prospectiva de qué va a pasar después, es intentar en lo posible preparar recursos y materiales para una vez que termine el laboratorio, aparte de todo lo que puede ser después de hacer evaluación conjunta, seguir en el grupo de WhatsApp, pero también un poco advertir un poco que cuando se termine pues podemos, o sea, cuáles van a ser esa capacidad de seguimiento después del término del laboratorio a través de una serie como un pack. Igual que hay un pack de bienvenida, pues estaría bien tener como un pack, no de despedida, pero al menos de hasta pronto, ¿no? Y aquí tenemos uno que hicimos para el San Salvador. Y ya está, gracias. Ya dejo de compartir y son y 42. No sé. Y perdonar que he sido un poco así rápida, pero no quería coger todo el tiempo. Nada, muy bien. Una maravilla, la verdad. Y sí, queda tiempo para las preguntas. Sí, creo que he ido un poco así como, porque si luego terminamos a las 8, así que si queréis o comentar o alguna duda que os haya quedado. Yo creo que ha estado muy bien y verlo así todo junto, ¿no? Todo el repertorio, ¿no? De posibilidades, de mediación y pues, bueno, da muchas ideas, ¿no? No se trata de hacerlo todo, sino de coger ideas y hacer lo que se pueda. Y todo el rato, bueno, como contabas antes, ¿no? A lo mejor no hay presupuesto para hacer un documental, pero podemos utilizar las grabaciones caseras y compartirlas. O sea que hay muchas maneras, ¿no? De poder compartir los procesos, abrirlos y bueno, a la escala que cada uno pueda, ¿no? Hay iniciativas que cuentan con más recursos, con más tiempo y que pueden, digamos, tener una escala y otras pues más pequeñas, pero que también tienen su valor. Esto yo creo que es clave y también en el sentido de la propia red. De hecho, necesitamos también iniciativas pequeñas, ¿no? Para demostrar que es posible. Claro, y muchas veces, perdona, Marcos, pero también la cuestión de la documentación, que ya hablaréis, ¿no? Que es la próxima. Sí. Y la parte de la difusión es como dar fe que es posible trabajar con otros diferentes en un propósito común, ¿no? Que a veces parece que la realidad es la que nos dicen las noticias que no son muy amables ni muy buenas, ¿no? Entonces, como que toda la labor está de documentar, de comunicar el proceso, aunque sean iniciativas pequeñas que inspiren, ¿no? Que hay otros futuros posibles, ¿no? Compartidos con otros que cuidemos, ¿no? Desde el territorio, las relaciones, los saberes, ¿no? De otras generaciones. Entonces, como que creo que es muy importante, no solamente para ponerse en el Instagram y decir que tengamos muchos likes, sino también como una manera de archivo, ¿no? De lo que puede ser. Sí, desde luego. Me estoy acordando del encuentro que tuvimos el sábado, donde coincidimos Susana y yo en una mesa redonda donde
alguna gente pues nos dijo como que estábamos hablando como desde una utopía imposible, ¿no? Y era, claro, estamos hablando en general sin poner ejemplos prácticos, pero yo creo que lo que podemos ver, ¿no? En los proyectos que se han presentado en todas estas sesiones es que es perfectamente posible, ¿no? Lo que llama la atención es que nos parezca utópico e imposible la posibilidad de la cooperación para hacer cosas juntos, ¿no? Eso es lo que me parece llamativo, ¿no? Total. Bueno, ¿quién se anima a preguntar? Yo he puesto algunos enlaces mientras ibas hablando y algunos aportes, pero no veo ninguna pregunta. Sí, Marcos, tenemos a Carmen Pérez que pregunta ¿cuál es la procedencia de los fondos para hacer los proyectos en Latinoamérica? Pues mira, muy buena pregunta, Carmen. Bueno, tiene que ver como al final también el generar una metodología común, ¿no? Que luego ya os decimos es transformable y tal, y que aquí presente Marcos García desde Medialab Prado ha posibilitado un reconocimiento y una legitimidad a este tipo de forma de trabajar. Y en este caso, con Cooperación Española, con la Agencia Española de Cooperación, todas las veces que hemos estado por allí y tanto el proyecto que vamos a hacer ahora en África del Oeste, en Mali, Mauritania y Senegal, es gracias a fondos Acerca, que es un programa que también es de formación, y con los centros culturales de España. En el caso de Bolivia era con el Centro Cultural de España de La Paz, que sabían... porque sabéis que Medialab Prado luego tuvo otra etapa, bueno, pues todo eso que se fue dando como unas semillitas, ¿no? Pues es curioso que en nuestro caso, y creo que a Marcos le pasa también, pues estamos haciendo muchas veces más cosas, acompañando procesos de este tipo fuera, internacionalmente, ¿no? Que en la ciudad de Madrid, ¿no? Como las cosas aquí se han complicado un poco. Entonces, bueno, en este caso es con Cooperación Española, con la Relaciones Culturales y Científicas, vamos, que si buscáis, y la Red de Centros Culturales de España. Hay algo que me ha gustado mucho, que es también la propuesta de invención de manera situada de los dispositivos de mediación dependiendo del laboratorio que sea, ¿no? Entonces, pues yo creo que de cara a esta nueva edición, ¿no? de red de laboratorios, yo creo que en algunos casos tendremos más margen que el año pasado, que era la primera edición, ¿no? Para incorporar, ¿no? Nuevas estrategias de mediación, de comunicación, también de colaboración a distancia. Y ahí también yo creo que la sostenibilidad puede también estar proporcionada por la propia red, ¿no? Muchas veces hay algo que contribuye mucho a que los proyectos continúen, es que te inviten de otros lugares, ¿no? A contarlo, porque consideran que tu experiencia es valiosa. Entonces eso ayuda también mucho, eso da ánimo. No digo que sea el único factor, pero bueno, es uno de ellos. Y bueno, viendo por ejemplo a Fina y a Tere, pues nos están llegando como algunas iniciativas interesadas en montar también proyectos como de Gerialdea. Y entonces, bueno, pues ojalá, bueno, como sucedió en la creación de la Gerialdea del Tormo, ¿no? Pues desde el Tormo puedan apoyar estas iniciativas y eso también ayude al Tormo a consolidar las iniciativas que se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si logramos es como una especie de círculo virtuoso, ¿no? En el que la cooperación aumenta en la medida que va aumentando, ¿no? Y la sostenibilidad, o sea, las iniciativas continúan porque hay otra gente interesada, ¿no? En montar algo similar o que necesita ayuda o que quieren contribuir, ¿no? También. Perdón, Ángel, ¿quieres comentar algo? Sí, muy buenas. Y Susana, preguntas, dudas, aclaraciones de vuestra experiencia, ¿no? Desde la Ortiga, en la mediación,
siempre procuramos... La pregunta es sobre el equipo de mediación, ¿no? En la medida de lo posible, pues hay gente de la propia asociación y siempre con alguien de fuera normalmente, ¿no? Entonces, todas los tips, las herramientas que nos has dado, que son geniales, pero podías, no sé si ampliar, en nuestra experiencia hemos tenido pues algo que casi nunca se comenta, que también es esas tensiones dentro del equipo de mediación, por propias o por agentes externos, que al final, pues poner la sonrisa hacia afuera sí, pero luego los horarios nocturnos también, pero luego hay esas tensiones, ¿no? Sería por un lado eso, y eso asociado que quizá interese a la gente las cuestiones de tener más o menos recursos que se estaban hablando ahora, también para poder contar con un equipo de mediación más o menos amplio en función de las necesidades, ¿no?, de los proyectos. Gracias. Pues sí, Ángel, pues sí, esto es complicado, lo que decía de mirar con amor y con ternura hacia afuera, y ciertamente luego justo hemos tenido experiencias en que en los equipos de mediación ha habido momentos que no han sido fáciles, y en varios de ellos, bueno, en el caso, por ejemplo, de Experimenta Distrito, eran o sea, yo estaba coordinando el laboratorio y había un equipo de 3 personas. Una de las personas siempre era lo que decíamos un mediador ancla, que era del territorio, y otras 2 personas de fuera, ¿no? Como que esa parte de adentro-fuera creo que es muy interesante, ¿no? Para refrescar y también conectar con lo que es, ¿no? Y a veces, claro, había cosas como complicadas, y también el peso que tiene la persona que es de dentro no es el mismo que es de la persona que viene de fuera, ¿no? Porque de alguna manera hay un bagaje y hay unos contactos, ¿no? Entonces, eso no está solucionado. O sea, que no te podría decir tampoco hay como una respuesta clara, pero sí que es verdad que merecería a lo mejor una sesión de metamediación, ¿no?, de los propios equipos, de cómo... Y luego el tema del presupuesto, ¿no? Los mediadores... Yo siempre he estado en laboratorios donde había un presupuesto, ¿no?, para generar estos procesos de trabajo. Y entonces, pues muchas veces esta cosa de, pues el promotor no cobra, cobramos el equipo de mediación. Bueno, como que hay la cuestión de la distribución de recursos, a veces es una cuestión que no está, o sea, que no hay un modelo que es el perfecto y hay que ser este, ¿no? El que nosotros siempre hemos tenido es que el equipo de coordinación y mediación y mentoría son remunerados y las personas colaboradoras y promotoras no lo son. Y bueno, y tiene sus límites porque, bueno... Y claro, siempre vas ahí en que tú lo que ofreces es un espacio de experimentación y de juego donde la responsabilidad, ¿no?, como recae en nosotros como equipo de mediación, y también dignificar y defender, ¿no?, el trabajo reproductivo, ¿no? Y volviendo también, a mí me sale un rollo más, a lo mejor sindical, de las mediadoras, ¿no?, y del trabajo que desarrollamos, porque no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que requiere un tiempo, ¿no?, y un cuidado, y un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, como que yo creo que se puede hacer sin recursos, por supuesto, porque es una metodología que es porosa, es generosa y es muy adaptable, pero yo creo que lo ideal es que haya una cierta profesionalización del equipo que sostenga, porque requiere tiempo, ¿no? Tiempo, y hay que pagar el alquiler, hay que vivir, ¿no?, por desastre. Entonces, pues esa parte yo creo que... Y entonces, pues no es fácil porque requiere disponibilidad constante y, bueno, eso ya lo sabéis vosotras. No sé si he respondido a eso. Ay, mira, mi otro Ángel. A ver, Ángel, Claro, para no ser menos. Bueno, Susana, antes de nada, pues darte la enhorabuena. O sea, me ha gustado muchísimo cómo planteáis la mediación. Y te quería preguntar precisamente por la mediación y por los límites de la mediación y por enlazarlo con el tema de la ética, ¿no? Porque, claro, son procesos muy delicados, son procesos en los que se trabaja con personas, son proyectos que no tienen por qué ser nuestros, sino que te sumas en un momento determinado. Entonces, pues, ¿cuáles son los límites a partir de vuestra super experiencia? ¿Tenéis así como limitado... ¿O dónde está el límite? ¿Dónde pasas de mediación a intervención? ¿O dónde a apropiación? ¿O dónde
no sé. Total. Sé que es un melonazo, lo siento. Es un melonazo. A menos 5, pero lo siento. Es un melonazo complicado de responder en poco tiempo porque todavía no lo tengo. Ahora tengo claro que ahora tengo 2 hijos y es un sindicato que me limita mucho más mi disponibilidad de tiempo. Antes creo que mi disponibilidad era mucho más infinita porque me sentía como muy parte del proceso y es cierto que a veces hay que poner ciertos límites. Ahora lo estoy aprendiendo, después de muchos años. Y lo que tiene que ver, ¿no?, con acompañar, y cuando pensaban en ese pack de bienvenida, pero también en ese pack del después, ¿no? Un poco también, antes de comenzar un proceso, también tener claro hasta dónde vamos a llegar en el acompañamiento y cuáles son esos recursos, conexiones, esos enlaces con lo institucional, con los posibles financiadores para como intentar aprovechar en lo posible para generar esa autonomía, ¿no? Y esa posibilidad de que se puede, porque estás generando como autoorganización de base con estos proyectos. Entonces, sí, es un melón no fácil no te podría decir, pero sí que es verdad que intentarlo tener en la cabeza al inicio del proceso. Pero sí que es verdad que, claro, no es fácil decir hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que, porque ya entramos luego en intervención, o sea, que hay otro tipo de dispositivos y de contextos de apoyo a proyectos que no es un laboratorio, ¿no? Entonces, agarrarse un poco a la parte experimental, juego, desapropiación, ¿no? Como esta parte de no voy a hacer su proyecto, no es para impulsar un negocio, bueno, no, es entonces como que no te olvides de dónde estás para que hay un momento que tú tienes que pasar el testigo a otros espacios que pueden, porque es un prototipo, no es una primera versión del proyecto. Entonces, eso lo he aprendido con el tiempo, tampoco Yo me acuerdo con Marcos que me experimenta, me decía, pero es que vosotros os habéis flipado un poco, pero es que claro, con tanta emoción y tanta riqueza, y claro, luego viene el bajón, y luego cómo gestionas el bajón cuando se acaba el proyecto, y bueno, esas cosas. No, fue una maravilla. No, perdón. En cada sitio fue diferente, pero en vuestro caso es verdad que fue muy impresionante por ejemplo, la fiesta, ¿no? Con la Big Band de la Complutense. Hubo baile, bueno, muy bien. O sea, y fue un momento de presentación de los proyectos o algo así, ¿no? Todavía ni siquiera... Sí, era como todo el rato como hacíamos actividades paralelas, o sea, como que esto quizá no lo he mencionado de manera clara en la presentación, pero como intentar imaginar muchas puertas para entrar, no solamente la puerta de la colaboración, os digo, como escrito en la convocatoria de colaboradores, sino intentar generar alianzas con personas que a lo mejor están un ratito, no tienen que estar todo el tiempo, porque Claro. viene una actividad que tiene que ver con uno de los proyectos, pero no se va a quedar a prototipar todo el rato, ¿sabes? Pero como generar un poco como de vínculo y de legitimidad en el territorio hacia el proyecto. Yo me acuerdo de Toñi que nos llamaba la asociación, no éramos el laboratorio, me voy a la asociación ahí que me lo paso muy bien. Entonces, bueno, un poco por ahí. Sí, a veces hemos utilizado el término granularidad de la participación, como que no haya solo una forma de participación, de decir estás o no estás, ¿no? Sino que haya diferentes posibilidades, incluida las formas más débiles de participación, de pasar por allí, dar un consejo, ayudar en una cosa, no sé, preguntarle a un carpintero que te ayude puntualmente. Y en el fondo es ir generando una red de gente que siente también que ha contribuido de alguna manera y que también lo siente como propio. A lo mejor solo ha estado en la celebración final, pero pues se alegra de que eso suceda, ¿no? No todos podemos implicarnos en todo al 100%, ¿no? Entonces, que haya esta posibilidad de implicarte ligeramente es importante. Y claro, todas esas actividades que organizabais, que muchas se van improvisando según iba avanzando. Me acuerdo uno de los proyectos que era de dibujo, ¿no? Y entonces de acuarelas o de unas salidas. Sí, y luego también como que la falta de recursos o recursos más limitados, pues poder generar como ciertos patrocinios locales. El de las pinturas nos lo dio uno de una tienda, o sea, como que intentar como buscar múltiples dimensiones de esa participación, no solamente a través del colaborador, y para eso necesitas generar deseo, ¿no? En que lo que haces ahí mola mucho. Entonces, bueno, pues ahí te comes un poco la cabeza, a ver cómo haces a la gente tener curiosidad, ¿no? Para poder venir. Eso es, qué bien. Pues que... Bueno, son y 59. Una última pregunta.
Si no, de todas maneras, ¿no? La presentación que he puesto la compartiréis, ¿no? Sí. Y ahí están los links y si necesitáis cualquier otra cosa y eso, pues yo no me puedo sumar porque con las niñas me es difícil, pero bueno, que estoy ahí también pendiente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Gracias a todas, a todos. Y bueno, Marisa, también a Alicia que se ha tenido que desconectar, perdón. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Ángel, ¿queréis concluir? Muchas gracias. Elena ha levantado la mano, no sé si... Mira, bueno, perdón, no lo he visto. El resto de las presentaciones iban a ser compartidas, pregunta Elena. Podemos pedirlas, sí. Están en la carpeta, ¿no? Las podemos poner. Yo he visto la de Lucas, que la subió la semana pasada. Pues sí, ahí están todos, estamos subiendo toda la información, la estamos subiendo a la carpeta que nos han compartido desde la UGI y todo lo que se vaya generando lo vamos a subir creando nuevas carpetas. Ahora crearemos hoy la de la sesión 3, que es esta, con las presentaciones de Marcos, los vídeos de los proyectos del Laboratorio Castellón y la presentación de Susana de Grigri. Y lo iremos sumando mañana a la segunda y última sesión en Portugal. Muy bien, pues nada. Pues bueno, aquí lo dejamos. Mañana os invitamos a todos y a todas a que os conectéis para la segunda sesión portuguesa en este caso y el miércoles para la última sesión del curso donde podremos pues, seguir viendo diferentes experiencias en laboratorios. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado para todos los de Portugal. Y nos vemos pronto. Gracias, Ángel y Marcos, y a todos. Cuídense y anímense. Obrigada. Chao, obrigados. Chao.